Bueno, vamos a seguir con la acentuación de las palabras terminadas en el adverbio mente. Como es conocido, el adverbio mente es un adverbio de modo. Entonces, como el adverbio mente genera una doble acentuación en mente, que es la primera E, y en la palabra raíz, se tiene que hacer caso omiso a la acentuación que tiene el adverbio mente. ¿Sí? Porque el adverbio es la palabra invariable dentro de la oración. Entonces, la palabra comúnmente, por ejemplo, la palabra común lleva tilde por sí sola. Y al agregarle mente, mantiene su tilde. Eso es lo que dice acá. Se acentúa como una palabra simple sin tener en cuenta el adverbio. Entonces, aunque genere una doble acentuación en la pronunciación del adverbio mente, se le tiene que hacer caso a la acentuación de la palabra raíz nada más. Bien, bueno. Después tenemos las formas verbales con pronombres enclíticos. Es decir, son verbos a los que se le agrega pronombres átonos como me, te, le, las, lo, las, la, nos, os. Se les agrega estos pronombres y al estar pegado al verbo al final se llaman pronombres enclíticos. Bien, se unen al verbo al final y se comportan como cualquier palabra simple y se adaptan a las reglas de acentuación. Por eso, mírame, tenemos me, última, ra, que es penúltima, y mi, que es antepenúltima. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Es una palabra esdrújula. Lleva tilde en la antepenúltima sílaba. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Dáselo es una palabra esdrújula también. Siempre lleva tilde. La palabra deme es una palabra llana que termina en vocal, por eso no lleva tilde. Si se dan cuenta, de todo lo que vamos a hablar en temas de acentuaciones, siempre vamos a tener en cuenta aguda, llana y esdrújula y sus reglas básicas de N, S o vocal. La forma voceante es como nosotros nos hablamos normalmente. En nuestra región se utiliza mucho el voceo y no el tuteo, como en otras regiones. La forma voceante del imperativo, o sea, el imperativo es dar una orden, de la segunda persona de la conjugación, tú o vos en el voceo, del singular, cuando llevan pronombres enclíticos o cuando no los llevan, igualmente se adaptan a las mismas reglas de acentuación. Ejemplo, ponete al costado. La palabra ponete es una palabra llana que termina en vocal, por eso no lleva tilde. Decímelo es una esdrújula, por eso siempre lleva tilde. Pensá es un verbo que es palabra aguda y termina en vocal, por eso lleva tilde. Decime es una palabra llana que termina en vocal, por eso no lleva. Y come es una palabra aguda que termina en vocal, por eso lleva tilde. ¿Entienden? Todo al final siempre va a ser aguda, llana y esdrújula de acuerdo a la pronunciación. Los monosílabos, para tener en cuenta, los monosílabos nunca llevan tilde. Eso es algo que tenemos que saber. Los monosílabos no llevan tilde, salvo caso de tilde diacrítica. La tilde diacrítica, como tenemos más abajo, es aquella tilde que cambia el significado al ser utilizada. Bien, existen monosílabos que se pronuncian como bisílabos, dice acá, que no deben llevar tilde por tratarse de palabras que contienen ya sea diptongos o triptongos, por eso parecen bisílabos, en los cuales se carga la voz en la vocal fuerte, por lo que resulta innecesaria la tilde. Entonces se mantiene como una palabra monosílaba. Por ejemplo, críe, crío, perdón, crié, crió, ¿verdad? Criáis, criéis, pie, fió, ¿verdad? Huí, del verbo huir, guión y truán. Lo que yo veo acá que esta palabra truán es la que más suele causar problemas porque parece que tiene dos sílabas, pero en realidad la H intermedia no impide que haya un diptongo. Entonces truán es una sola sílaba.
Al hablar de la tilde diacrítica, como dijimos recién, es la que le cambia el significado a la palabra a ser utilizado. Por ejemplo, la letra T o pronombre T no lleva tilde, pero T de bebida sí lleva tilde. El artículo posesivo tú no lleva tilde y tú como pronombre sí lleva tilde. Excepciones. Siempre se va a escribir sin tilde los monosílabos fue y fui, di, de y vino. Fue y fui cuando significa ser y cuando significa ir, o di cuando significa decir o dar, de cuando significa ver o ir, y vino cuando significa venir o el sustantivo de bebida. No llevan tilde en ninguno de los casos estas palabras. No se debe tildar la palabra solo en ningún caso. Para nosotros, en ningún caso la palabra solo se tilda, ni cuando significa soledad, ni cuando significa solamente. Bien, en el libro de castellano que utilizamos nos dice que se puede utilizar, pero se recomienda no utilizar. Entonces nosotros le hacemos caso al se recomienda, porque eso es lo nuevo y es lo que tenemos que hacer caso ahora, ¿ok? Que es el lenguaje culto generalmente aceptado. Este, ese y aquel, que son los demostrativos, no se tildan cuando funciona como demostrativo, dice, pero sí se tilda en el caso de pronombres personales. Por ejemplo, estuve conversando con tu tía y esta me contó que llegaste tarde. Esta funciona como pronombre de la tía a quien le estoy hablando. Entonces, esta se puede tildar o se debería tildar porque es un pronombre personal. ¿Entendieron eso? Bueno, evidentemente las expresiones interrogativas, tanto las interrogativas como exclamativas, tienen su, bueno, normalmente las interrogativas no. ¿Bien? Las palabras qué, cuándo, dónde, cuál, cuánto y quién siempre llevan tilde, dice, cuando son con valor interrogativo, tanto pregunta directa o indirecta, o cuando son exclamativas, lo que acabamos de decir. Los vocablos que funcionan como pronombres relativos qué y quién se escriben sin tilde cuando funciona como pronombre relativo. Eso vamos a dar en otra clase de lo que trata el pronombre relativo. ¿Okay? Bueno. Las expresiones latinas, o sea, las palabras en latín, no las palabras ya adaptadas en el español. Las palabras que son en latín adaptadas a la lengua española siempre se someten a nuestras reglas normales. Son palabras que utilizamos comúnmente que no tienen una traducción exacta, entonces las tomamos como si fueran en español. Ya son adaptadas al español. La palabra álbum, angelus, auditorium, clímax, campus, corpus, quorum, curriculum. Curriculum cuando va solo, ¿sí? Pero cuando va como una locución latina le llamamos. Cuando tenemos más de una palabra en latín se le llama locución latina. Es como una frase en latín. Curriculum vitae ya no lleva tilde porque en latín las palabras no llevan tilde. Déficit sí lleva tilde, ¿verdad? Porque déficit es una palabra esdrújula que se adaptó a nuestro español. Hábitat, gratis, imprimaturs, ítem, memorandum, superávit, ultimátum, son palabras que se adaptaron ya al español sin tener una traducción exacta, entonces la utilizamos en el idioma latín como si fuera que es en español. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Son palabras en latín adaptadas totalmente al español. Se le llama latinismo puro a la que no llevan tilde y más porque son locuciones latinas, como mea culpa, in memoriam, habeas corpus, ad honorem, curriculum vitae que dijimos recién. Son frases o locuciones latinas. Por eso no llevan tilde. ¿Está? Las palabras extranjeras son palabras, tenemos dos clases, las que se adaptan al español y también las que no se adaptan al español. Las palabras extranjeras que se adaptaron a nuestro idioma, por lo que se debe adoptar a las reglas de acentuación, llana, aguda y esdrújula, como también palabras que se mantienen en el idioma original, por lo que mantiene su gramática.
Las palabras adaptadas son las palabras que, bueno, en muchos casos no compartimos las mismas, digamos, las mismas letras o los mismos caracteres que utilizamos, las mismas figuras que utilizamos para escribir. No se utiliza en el idioma original. Por ejemplo, Shanghái, nadie sabe escribir Shanghái. Bueno, sí, los nativos de ese idioma. Pero nosotros vamos a escribir en español. Entonces se adapta a nuestra regla de español. París, la palabra béisbol, que en inglés se escribe baseball, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos ya en español. Bonsai, Taiwán, etcétera. Palabras que nosotros escribimos en español y no en el idioma original. Pero existen palabras que están en el idioma original y nosotros las utilizamos como si fuera nuestro idioma también, ¿verdad? Porque no tenemos una traducción exacta. Por ejemplo, carnet, casting. Casting nosotros utilizamos comúnmente, pero es una palabra que no es en español. Delivery, marketing, rating, shopping, Washington, Wellington, etc. Son muchas palabras que se escriben en el idioma original y mantienen su gramática del idioma original. No llevan tilde. ¿Se entendió? Ahora, para tildar una palabra que comienza con letra mayúscula y debe llevar tilde, igual se tiene que tildar. Cuando se escriben palabras de mayúscula o mayúscula y minúscula, la vocal en mayúscula dice debe tildarse si corresponde a la regla de acentuación. Por ejemplo, el apellido Álvarez debe llevar tilde en la A. ¿Entendió? Por ahí, o sea, con esto llegamos al final de lo que es acentuaciones. Bastante resumido nuestro tema.